enseñanza de esta mañana es ¿cómo puedo seguir esperando? Algo que recurrentemente nosotros en nuestra naturaleza humana, que tenemos esa capacidad de poder adaptarnos, pero también esa, digamos, inconsistencia en nuestra naturaleza, que necesitamos indefectiblemente cierto tipo de orden y ciclo, cierto tipo de, digamos, de cuidado, ya que es parte del sentirnos seguros. Pues al concluir un año es algo muy importante que nosotros podamos reconsiderar y poder acentuar lo que la palabra de Dios nos habla acerca de la esperanza y del continuo cuidado que Dios tiene en cada uno de nosotros. ¿Cómo puedo seguir esperando? Bueno, es una respuesta que encontraremos en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Roma: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, ¿por la qué? Paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cómo podemos seguir justamente o cómo podemos continuar en nuestra vida y cómo podemos seguir esperando en el Señor? La respuesta del apóstol Pablo es teniendo esperanza. Luego el apóstol Pedro dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Usted recordará que en el Antiguo Testamento el profeta, buscando la voz de Dios, la encontró en el silencio. Y nosotros podemos ver que la esperanza en el Señor la encontramos en la Biblia. De tal manera pudiéramos afirmar sin lugar a duda, como decíamos esta mañana, que el silencio y la Biblia es el lenguaje en el que Dios habla. Es el lugar en donde Dios empieza a manifestarse en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y decíamos que lo demás es una mala traducción, pues no podemos escuchar a viva voz la voz de nuestro Señor si no es solo a través de su palabra, y no podemos entender su palabra si no somos librados de todos aquellos pensamientos nocivos que están en nuestra mente, en nuestra naturaleza pecaminosa, y poder acallarlos y en ese silencio por la obra del Espíritu poder escuchar a viva voz lo que el Señor está hablando a cada uno de nuestros corazones. De esta manera podemos ver que la palabra de Dios nos va afirmando, nos va haciendo entender de una manera clara, de una manera concisa, de una manera profunda y a la vez simple, que nuestro continuo caminar en el Señor y nuestro esperar en Dios es la firmeza en base a ese cuidado que tenemos, pero está enmarcado, está, digamos, contenido de alguna manera, por decirlo de alguna manera, en esa esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es el ánimo y la fe sobre algo que está pronto a venir. Entendemos a la luz de la Biblia que el final del cristiano es la victoria. El final del cristiano, la meta del cristiano es la victoria. Por eso nosotros estamos confiados en el Señor. Ahora, alguno dirá, bueno, pero ¿cuándo es la victoria? Cuando lleguemos a su presencia. Y usted dice, bueno, pero en realidad puede que mi vida esté plagada de sufrimiento, plagada de insatisfacciones. Bueno, pero comparado con la eternidad, realmente no es tan significativo. Pero también podemos comprender que ese sufrimiento que tenemos en la vida me ayuda a crecer en comprensión. Vale decir que alguno pudiese decir en esta mañana, pues realmente si pudiera borrar mi pasado, lo podría hacer o quisiera hacerlo. Sin embargo, si usted borraría su pasado, no sería la persona que hoy es.
Hoy usted es la persona en base a las circunstancias aún de sufrimiento que ha vivido, que ha pasado, que ha experimentado, y todas ellas le permiten hoy estar en este lugar, con una comprensión clara, con un crecimiento deseoso de conocer más y más a Dios. No solamente con el oír, sino con el escuchar lo que Dios tiene para decirle. Y a partir de ahí, empezar esa transformación que solo el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Decíamos esta semana que el mundo, que la naturaleza pecaminosa de este mundo natural, y usted testimonio tendrá sin lugar a duda, en escuchar que la gente dice: el mundo está en guerra, este mundo es violento, este mundo es hambriado, este mundo es pobre. A lo que nosotros respondemos un fuerte sí, es correcto. Pero no es necesario ver el mundo en el África, sino es necesario ver lo que ocurre en nuestros corazones. Ya que la guerra primero está en nuestros corazones, la pobreza está en nuestros corazones, lo hambreado está en nuestros corazones. Y lo que reflejamos, lo que proyectamos justamente en este mundo es lo que el hombre en su naturaleza pecadora y pecaminosa tiene. Por esto afirmábamos a la luz de la palabra que como el hombre tiene una profunda experiencia en lo depravado, en lo pecaminoso, que la Biblia lo muestra, pues el hombre por naturaleza es destructivo. La destructividad es parte de la naturaleza humana. Y de esto no podemos discutir, solo verificarlo a la luz de los testimonios que hemos recabado en nuestra experiencia, en nuestra vivencia. Pero esto es parte y no lo podemos cambiar. El hombre por naturaleza es destructivo. Y una vez que puede verificar sus resultados, solamente cuando puede verificar los resultados de su destructividad, ahí puede haber un cambio. Por esto es lo que nos ha ocurrido a cada uno de nosotros. Nos hemos encontrado con esa devastación en nuestro entorno, y esa devastación lo que ha permitido verificar es que sin Cristo no tenemos aquella vida que la palabra de Dios nos muestra. Por eso, este texto del apóstol Pedro nos enseña que el objetivo de Dios en regenerar a cada uno de los pecadores es darle una esperanza, pero no cualquier esperanza, una esperanza viva por su gran misericordia. Y su gran misericordia ha hecho que hemos nacido de nuevo a una esperanza que sobrepasa cualquier tipo de expectativa que humanamente usted pudiese tener. En otras palabras, lo que sucede cuando una persona nace de nuevo pudiese ser algo como lo que vamos a relatar a continuación. Y usted pudiera recrearse en esto porque usted diría: palabras más, palabras menos, es lo que he experimentado, lo que he vivido. Usted pudiese haber estado sentado aquí como un pecador más, un pecador perdido más, y siente una inquietud general. Y esto ha ocurrido en algún momento, tanto en mi vida como en la vida de aquellos que por 25 años Dios me ha dado el privilegio de observar esa transformación. Pudiera estar sentado aquí como un pecador más y siente una inquietud general, pero nada que un poco de televisión por la tarde y una buena cena no solucionen. Es venir y poder observar, cuestionar. Esto es lo que en algún momento nos ha pasado en nuestra vida. Es un poco incómodo estar cerca de personas que parecen tomar la religión tan seriamente y que en realidad muestran emoción a Dios por cantar, por exaltar a Él, por alabarlo, pero también es algo interesante y a veces, tanto usted como yo en algún momento nos hemos preguntado si realmente pudiéramos llegar a ser personas religiosas. Esto en términos generales es lo que hemos visto en un sinnúmero de personas. Realmente sería con ese respeto a Dios que pudiéramos tener, pero es algo que únicamente está en ese deseo, Luego, en algún momento, en algún punto,
cuando usted pudiese haber sentándose aquí, escucha el mensaje de la palabra de Dios, de que todos, absolutamente todos los hombres somos pecadores, que no solo hacemos cosas contrarias a la voluntad de Dios, sino que también amamos hacer las cosas que Dios no quiere. Esto de repente lo estará escuchando hoy, lo ha escuchado hace algunos años y lo ha escuchado en algún momento. Y justamente ha escuchado de que estamos esclavizados a esa desobediencia. ¿Por qué? Porque nuestra misma naturaleza es anti Dios. Por esto, tal vez nosotros fuimos testigos que preferimos vivir nuestra libertad sin Dios, que vivir el gozo de tenerlo a Él cuando Él nos va guiando. Y por alguna razón esa vez, mientras usted estaba escuchando este mensaje, conceptualmente hablando, con varios versículos que ilustran estas verdades, por primera vez usted siente en su corazón de que estos argumentos suenan ciertos. No necesita ningún argumento, su conciencia da testimonio de que lo que está escuchando es la verdad, de que usted y yo somos pecadores y que nuestro corazón es duro contra Dios. Pero mientras está escuchando o ha escuchado este mensaje, del cual en esta mañana usted está recordando, recardio, trayendo otra vez a su corazón el día de salvación en su vida, escucha el mensaje de que la paga del pecado es la muerte, que aquellos que desobedecen a Dios y rechazan a su Hijo no verán la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre ellos. Y por primera vez, tal vez hoy, por primera vez en su vida, esto es un pensamiento posible. Esto es un pensamiento que trasciende aún al pensamiento y empieza a convertirse en una realidad. Pasa de ser ideas para convertirse en una realidad, ya que golpea con fuerza su vida y esto no le parece del todo irrazonable, no le parece en absoluto ilógico, sino que por una razón misteriosa usted empieza a encontrarle sentido lo que está escuchando, estuvo escuchando o lo que por mucho tiempo se le ha predicado. Parece muy justo y correcto y su sentimiento de culpa comienza a aumentar, comenzó a aumentar, estuvo aumentando y esta vez todas las posibilidades de escape están cerradas. Ya ni modo, es como que alguien le dijo al predicador lo que estaba viviendo y parece ser que no me queda otra alternativa. ¿Por qué? Porque palabras más, palabras menos, está siendo acosado por el cielo y lo está interrumpiendo paso a paso. Esta es la experiencia de palabras más, palabras menos, que cada uno de nosotros quienes nos hemos encontrado con Cristo hemos experimentado. Y en esta mañana seguramente, si usted no se ha encontrado con Jesús, pudiese ser su experiencia. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús quiso salvarnos y quiere salvarle el día de hoy. Luego, en ese creciente sentimiento de culpa y desesperanza, escucha el mensaje de que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, que murió para cubrir y cancelar el peor de los pecados, que en realidad justifica a los impíos y purifica a los impuros, que en realidad perdona a los tramposos, a las prostitutas, a los mentirosos y también a aquellos que se creen agnósticos. No tengo suficiente prueba para creer. A todos ellos el Señor los perdona. Es como el médico que pone el 90% del tiempo para explicar la condición de su enfermedad, para que usted tome conciencia. Es el obrar de Dios que el Espíritu Santo toma y que empieza a redarguirnos de la devastación, de la capacidad de destrucción que por naturaleza pecaminosa tenemos y que al mirar hacia atrás vemos pura devastación.
Es en ese punto donde tomamos conciencia, donde que ni para qué echarle mentiras, ni que para qué seguir justificándome. Es que el sufrimiento es tal que necesito cambiar y que por la gracia de Dios estoy entendiendo el mensaje. Lo entendía el mensaje y hoy estoy disfrutando de esa gracia. O en esta mañana disfrutaré de esa gracia en mi vida. Por primera vez en su vida, Jesucristo tuvo sentido. Por primera vez en su vida, Jesucristo en esta mañana pudiese tener sentido y las piezas comienzan a caer como un puzzle en su justo lugar, como un rompecabezas. Ahora voy entendiendo de qué va la fe. Ahora voy entendiendo de qué va la obra de Cristo en mi vida. En otras palabras, es justamente la obra del Espíritu Santo obrando en cada uno de nuestros corazones. Y luego escucha el mensaje de que Dios es rico para todos los que lo invocan, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, que la salvación de la culpa y el poder del pecado es un don gratuito de gracia, es un regalo inmerecido para aquel que se acerca a Él. Que no importa cuánto tiempo haya resistido, no importa cuánto tiempo haya estado ebrio en los placeres impíos de este mundo, que no importa todo aquello que usted estuvo viviendo en su pasado, sino que hoy tiene sentido, tuvo sentido en ese momento y por primera vez se siente en paz, sabe de que Dios estuvo obrando y de repente, probablemente al principio sin percibirlo, sucede un milagro de gracia. El Espíritu de Dios, por el instrumento de su palabra, engendra y acelera una nueva vida espiritual en su corazón. No puede cómo explicarlo, pero entiende que hay algo nuevo que pasó. Nada cambió en el decorado, pero todo cambió porque yo he cambiado. Y ya sigo en el mismo trabajo, tengo los mismos parientes, tengo la misma suegra, tengo el mismo esposo, tengo la misma esposa, tengo todo, lo mismo. Nada ha cambiado, pero todo ha cambiado porque Cristo vive en mi corazón. Esta es la experiencia que por naturaleza espiritual hemos tenido. Y justamente, sin truenos, sin relámpagos, tal vez ni siquiera oleada de emoción, sino solo esto, dejar ir toda resistencia y empieza en humildad y en reverencia ante Jesucristo, pues ubicar y entregar mi corazón. En otras palabras, reconocer de que estaba caminando, estaba manejando el carro de la vida en una autopista en contramano y sin luces, y que todo esto no hace falta tener mucha lucidez para darse cuenta que sería golpe tras golpe tras golpe y decirle al Señor: Señor, maneja tú porque solo tú sabes conducir. Yo me siento en el asiento del acompañante. Y esto justamente es encontrar a Jesús. Por primera vez en su vida, en su momento, en el momento en el cual fue alcanzado por el Señor, Jesucristo ha llenado su vida y usted encuentra los ojos del Maestro. Pues es algo sublime. No conocemos la química de Dios, pero ocurre una transformación que bíblica y teológicamente se llama conversión. Hay una conversión. Es que no somos lo mismo. Alguien dijo: es que en esa iglesia te lavan la cabeza. La respuesta es sí, no solo la cabeza, te lavan todo, porque venimos muy mugrosos ante el Señor. Y el Señor nos lava completamente, nos mete en su lavadora espiritual y dice la palabra que las cosas viejas pasaron, de aquí en más todas, absolutamente todas, son hechas nuevas. Esta es la experiencia de cada uno de aquel que se dice llamar hijo de Dios. ¿Y qué ocurre? Se eleva en nuestro corazón la esperanza, se eleva en nuestro corazón la expectativa confiada de que estamos incluidos, de que estamos pues contenidos en el Señor. Es la invitación que es nuestra, es las promesas que son nuestras,
es el perdón que es vuestro, que es nuestro, es la aceptación de un Dios amoroso que perdona nuestros pecados y que hay arrepentimiento en nuestra vida y que por el poder del Espíritu Santo ya no caminamos en el camino que antes transitábamos y que estamos salvados y que estamos limpios siendo simples pecadores. Y esto justamente nos va encaminando en nuestra comunión con Dios. Palabras más, palabras menos, somos pecadores perdonados. Somos pecadores salvos. Ya no eres un hijo de la carne, eres un hijo de Dios. Has nacido y el resultado es una nueva esperanza en Dios. Por eso la palabra dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha engendrado de nuevo a una esperanza viva. Es que sabemos a la luz de la palabra, lo entendemos, que el bien tener no da el bienestar, que no miramos hacia afuera, sino que miramos hacia adentro, que hay justamente tres elementos indispensables que el Espíritu pone en nuestra vida: el amor, la paz y el gozo. El gozo que viene de parte de Dios, la paz no como el mundo la da, sino que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y como consecuencia del amor de Dios, podemos darle aquel amor que Dios nos ha dado. Amén. Y todo esto va afirmando nuestra experiencia en el Señor. Ahora, fíjense que hemos descubierto en estos años de ministerio que ocurre algo muy particular que quisiera que podamos atender en esta mañana y que es parte del mensaje en su esencia. Es el núcleo duro, por decirlo de una manera, del mensaje de esta mañana. Justo en este punto debiésemos estar en guardia. Es aquí donde Satanás puede realmente meter su mano y podemos cometer un gran error. Al darse cuenta el mismísimo infierno que está perdiendo una de sus víctimas, pudiese asaltar con toda perversidad, y uno de los pensamientos más comunes que puede llegar a atacar a su vida es decir: la verdad que esta experiencia ha sido una experiencia maravillosa. Nunca, nunca, nunca la olvidaré. Qué bueno es estar libre de la necesidad de luchar con la culpa y el miedo. Ahora puedo ocuparme de mi vida, de mis negocios, de mi entorno, con absoluta paz. Parece muy legítima la pregunta y el planteo. Sin embargo, conlleva un error del mismísimo infierno. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros, cuando recibimos a Cristo, no estamos totalmente desentendidos de la lucha. Comenzamos una nueva vida, pero comenzamos una nueva vida y una nueva batalla. Hay una guerra espiritual que tenemos que librar día con día. La trampa está en decir: bueno, qué bueno que me encontré con Cristo, a partir de ahora no tengo que luchar más. La respuesta es craso error. ¿Por qué? Porque realmente comienza una lucha, comienza una batalla. Hebreos capítulo 6, versículo 11 nos dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. El punto de mi mensaje esta mañana es que cuando usted nace de nuevo, nace para la batalla, una batalla para mantener la seguridad total de la esperanza hasta el final. Esto y para esto usted nació, para una batalla que mantiene la esperanza hasta el fin, hasta el final. Y esto nos ayuda justamente a acercarnos más a Dios. Una batalla que solo se puede luchar y ganar con la palabra de Dios. El punto está que la trampa también se mantiene
en hacernos creer como cristianos y aún como cristinos, ¿sí? Eso, pues, ahí está, pues cada uno tiene que verlo, en que al conocer algún grupo de verdades, llámese versículos bíblicos, uno confunde el saber con el ser. No, yo ya me sé la doctrina que conlleva la gracia. Yo ya me sé lo que implica la salvación. Tengo el cuerpo más certero, en los versículos claros acerca de lo que significa el amor, el perdón. Yo ya me lo sé, no, mi estimado. Usted sabe los versículos. Ahora, saber implica someterse a esas verdades aprendidas y vivirlas y ser transformados por ella. Porque al final del día, sutilmente, el diablo, con nuestras concupiscencias y nuestra naturaleza putrefacta, que todavía sigue ahí, pues pudiese tomar control en una soberbia, en un orgullo espiritual, que esto justamente genera o degenera nuestro crecimiento. Hoy estamos hablando llegamos a un cuento infantil, que el cuento infantil es notable, que tiene muchas moralejas, pero alguien hace algún tiempo atrás, no sé cómo ni por qué, le dio una connotación espiritual de crecimiento y madurez en el Señor, ¿no? Y usted dice, ¿cómo Blancanieves podría? Entonces él decía, es que nosotros somos como los enanos, el cristiano es como los enanitos que han tomado conciencia, que han sufrido, que han sido, pues tuvieron el mundo, no los ha tratado bien, pero tomaron conciencia y bueno, armaron su comunidad y de repente se encontraron con una Blancanieves, ¿sí? Que fue acosada por una bruja que le dio una voz. Usted conoce la historia, si no, vaya y búsquela, ¿no? Entonces, decía este hermano muy sabiamente, decía, a veces los cristianos somos como la bruja malvada, que nos ponemos en una condición de altura y decimos, no, de repente yo no voy a rozarme con esa Blancanieves, si que está dormida, o que se le ha tenido una tragedia en su vida. ¿Por qué? Porque ese estuvo en rebeldía. Y como estuvo en rebeldía, pues así le va en su vida. Así le va. Fíjese la soberbia, ¿no? En realidad todos somos enanitos redimidos por el Señor. Pero hay unos enanitos que se creen más arriba y así maltratan a otros enanitos, creyéndose que estos son más. Y en ese contexto, los enanitos que son conscientes de la redención que han tenido en el Señor, cuidan, en una caja de cristal, aquel que ha sido dolido, aquel que ha sido afectado. ¿Y qué pasa con estos? Pues no pasa nada, en un sentido. Pasa de que en algún punto, pues maduren, en algún punto se den cuenta lo que se equivocaron. ¿Por qué? Porque les ha pasado lo mismo, ¿sí? Hace algún tiempo hubo un religioso que tiene esta misma forma, ¿no? De los tuyos y los nuestros, así, aún dentro de la fe cristiana. Y le agarró un problema cardíaco y se escondió. ¿A quién no le puede agarrar un problema cardíaco? A cualquiera, ¿no? Pero se escondió. ¿Por qué? Es porque su retórica es que si te enfermas estás en maldición. ¿Me explico o no? Pero eso es parte de esa lectura de esos enanos que se creen más. ¿Por qué? Porque puede la carne, mis hermanos, tan sutilmente, moviendo nuestras concupiscencias, llevarnos a lugares donde nunca queremos llegar. Pero es el amor de Dios, enanos
que hemos sido redimidos por el Señor, que tenemos esa compasión. Y en la compasión, como decíamos, empieza a haber aceptación. Y en la aceptación empieza a haber comprensión. Y cuando hay comprensión, el sufrimiento se va poquito a poco, ¿sí? Jesús, como decíamos en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos, porque en su falta de sabiduría no saben lo que hacen. Y lo que creen que están haciendo, creen que lo están haciendo lo correcto. Así que perdónalos, porque honestamente no saben lo que hacen. Aplique sabiduría a cada persona que ha pasado por su vida y lo ha lastimado, lo ha dañado, y tenga esta compasión para tener una comprensión, para que luego esto vaya a una aceptación y que esa aceptación le haga menguar el sufrimiento. El dolor es inevitable, no se puede evitar, pero el sufrimiento sí. Y esto justamente es lo que el cristiano maduro va entendiendo, va comprendiendo. Una batalla que solo se puede luchar y ganar con la palabra de Dios. Déjenme decirlo nuevamente, cuando nacimos de nuevo por el Espíritu de Dios, nacimos para la batalla de la perseverancia. Y la perseverancia es la evidencia de que usted es un hijo de Dios. La perseverancia de todos los santos. La perseverancia, el perseverar en el Señor, llegar hasta el final, es justamente la evidencia que usted es un hijo de Dios. Al final del día el Señor dice, por los frutos los conoceréis. Y de esta manera, como dice Marcos capítulo 13, versículo 13, seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Acaso la salvación se pierde? La respuesta es no. Pero la evidencia de que usted es salvo es que persevera hasta el final. ¿Le va entendiendo? La batalla para retener nuestra confesión de esperanza es como dice Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La batalla justamente para mantenernos. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosas, dice, pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. En otro contexto, escribiendo a la iglesia en Éfeso, el apóstol Pablo dice, manténganse en su posición con toda la armadura que Dios le ha dado. Manténganse en su posición, no se muevan. La batalla es mía, dice el Señor, la victoria es mía. Lo único que te pido es que te mantengas en tu posición. ¿Por qué? Porque la armadura que te he dado no te la puedes poner ni te la puedes quitar. Te la di cuando fuiste salvo. Ahora, como decíamos semanas pasadas, ¿de qué sirve tener la última tecnología armamenticia y no saber ni cómo usarla? ¿De qué sirve tener la espada de la palabra y no saber un solo versículo bíblico? ¿De qué sirve el escudo de la fe si no lo pongo justamente, no empiezo a entrenar justamente a resistir los dardos del enemigo? Y este entrenamiento el Señor nos lo da día con día. Pero una cosa el Señor te dice: mantén tu posición contra viento y marea, que nada ni nadie te mueva. Mantén tu posición, porque la única forma que alguien pueda ganar esta batalla y mantener firme hasta el final la seguridad de la esperanza es luchando contra la desesperanza con la palabra de Dios. No se puede luchar de otra manera. De tal manera, podemos ver rápidamente y para concluir tres verdades que el apóstol Pablo nos está diciendo. Dice que toda la Escritura es para nuestra instrucción. Pero escuche con atención. Instrucción, como decíamos al principio del mensaje, no es repetir de memoria los textos. Que a propósito,
pues tampoco está mal, ¿bien? Si no, la vamos a invitar a nuestra jovencita Andrea y ella les puede ilustrar y más de uno por ahí puede llegar a ese, órale, en conocer todos los textos, mejor dicho, todos los libros de la Biblia. No está mal, pero es el paso para comenzar. La instrucción tiene que ver justamente con el leer y llevarlo a la práctica, comprenderlo, entenderlo y empezar a vivirlo. La instrucción tiene que ver con esto, no con el cúmulo de textos, sino con el sometimiento a esa palabra. Por eso me enfoco en lo que la palabra de Dios me está diciendo, y esta instrucción literalmente es para enseñarnos. Debemos estar dispuestos a aprender lo que enseña las Escrituras, y si esperamos justamente en la palabra de Dios, seremos alentados por la verdad que las Escrituras nos hacen justamente reflexionar y nos lleva a toda verdad. Esa es la instrucción que nosotros debiésemos atender. Toda la Escritura nos sirve para nuestra instrucción, pero en segundo lugar, todas las Escrituras están destinadas para dar firmeza y ánimo. Firmeza y ánimo. Estar conscientes de la presencia real de Dios, de su presencia, de su realidad. No vivir en el pasado, sino vivir en el presente. El Señor dijo: yo soy el que soy. Les contaba tanto el viernes como el domingo en la mañana, de que dos misioneros en las selvas nepalíes, allá por lejos, ¿no?, estaban yendo a una reunión de oración y no precisamente iban en un carro, iban caminaban, y resulta ser de que uno de ellos pues caminaba en oración y meditando en la palabra, y uno de ellos ve a una ancianita que estaba ahí en el borde del camino, y por hacer un acto de benevolencia agarra, la lleva en sus espaldas, la pone en sus espaldas y la cruza al otro lado del camino. El camino estaba enlodado, ella no quería ensuciarse, y este misionero, movido a misericordia, la llevó hacia el otro lado. Lo cierto es que esos minutos o tiempo que transcurrió, pues le llevó el tiempo para llegar tarde a la reunión de oración. Y resulta de que fueron así, sin hablar, en silencio, meditando la palabra luego de este incidente, pero llegando a los minutos al lugar donde iban a llegar, el misionero más joven le dice: fíjate que has cometido un grave error de llevar a esta ancianita de un lado al otro. Hemos perdido tiempo y los hermanos aquí están todos, y nosotros tuviésemos que darle ejemplo, llegar temprano con misionero, y estamos llegando tarde, aunque hacía 5 horas que venían caminando. ¿Me explico? Pero hacía 3 que había dejado a la ancianita ahí en el camino. Entonces el misionero más adulto le dice: fíjate que sí, tienes razón. Yo le pedí perdón al Señor en ese momento, porque me retrasé y no puedo ser de ejemplo a mis hermanos. Pero lo que estoy notando es que yo a la abuelita la dejé hace 3 horas atrás, y tú hace 3 horas que la vienes acarreando en tus espaldas hasta llegar aquí. Hace 3 horas que todavía la tienes en tus espaldas. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana, pues nos entendemos con las cargas y no queremos depositarlas en el Señor. La palabra dice que las cosas viejas pasaron, de aquí en más todas, absolutamente todas, son hechas nuevas. Y mi estimado, esto es lo que el poder de Dios hace. Es dejar de vivir en el pasado depresivo o en el futuro estresante. Vivir en el presente. Vivir en la comunión con Dios. Y usted dice: y pastor, ¿cómo me puedo dar cuenta que estoy en comunión con Dios? La respuesta es sencilla. Porque hay paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. A lo que la respuesta que usted da a su entorno le trae paz. Y esta es la evidencia de que usted está en el centro de la voluntad de Dios. Si usted anda perturbado, si usted anda alocado, es evidencia que usted no está caminando en sabiduría. ¿Por qué? Porque usted verifica que en su entorno hay sufrimiento, y el sufrimiento le va mostrando que de repente
usted no está caminando en sabiduría. Y esto es, fíjese, como decíamos esta mañana, aún su cuerpo, cuando come 20 Big Mac, ¿sí?, y 20 Coca-Colas, su cuerpo le va a indicar, usted va a empezar a sufrir. Ese sufrimiento le va a evidenciar de que algo no está bien. Si esto pasa en el ámbito natural, entiéndalo, disciérnalo en el ámbito espiritual. El sufrimiento va mostrando, ¿sí?, crónico, va mostrando. El dolor es inevitable, dijimos, ¿no? Pero el sufrimiento va mostrando que usted no está caminando en sabiduría. Pero esto es lo que la palabra de Dios nos va diciendo. Para poder concluir, en tercer lugar, como dice la palabra, la Biblia nos muestra que debemos saber de que todas las Escrituras tienen el objetivo prioritario de que podamos mantener nuestra esperanza. Dice la palabra, porque todo lo que se escribió en días anteriores fue escrito para nuestra instrucción, que por la perseverancia y por el estímulo de las Escrituras podríamos tener esperanza. Por la perseverancia y por el estímulo de las Escrituras pudiésemos tener esperanza. Esperanza contra esperanza. Mis hermanos, en algún momento yo les comenté un ejemplo que obviamente es muy limitado, es muy cortito, pero podría ilustrarnos la esperanza del cristiano. Hace ya muchos años atrás, décadas atrás, en este bendito país, los hermanos afroamericanos y los afroamericanos lucharon por sus leyes de igualdad que se llamaron leyes civiles. En un punto, pues surgieron y hoy las tienen, ¿no es cierto? Las tenemos, pues. Pues al momento en que ellos estuvieron viviendo, no había un futuro seguro. Pero ellos mantuvieron la esperanza de que el final era la victoria. El final era la victoria. Y cuando por ahí se iban a decaer, que los mandaban a comer afuera o los mandaban al final del bus, del camión, no era muy fácil verlo, no era muy fácil ver, pero la esperanza de que el final era la victoria los mantuvo anclados a cualquier tipo de sufrimiento. Y esto, llevado obviamente a un ámbito extremadamente superior, es la esperanza del cristiano. El final es la victoria, mi hermano, el final es la victoria. Por lo tanto, no hay adversidad, no hay sufrimiento del cual usted pueda mantenerse firme, resistiendo, perseverando, porque sabe que el final está en gloria en Cristo Jesús. Esta es la esperanza del cristiano. No es que va a tener un mejor carro, un mejor coche, una mejor posición. No, es saber de que en Cristo somos más que vencedores. Es saber que tenemos ese gozo que no se limita o no es estimulado por algún estímulo externo. Es esa paz que no se domestica ante cualquier adversidad. Y es ese amor que emana de lo que Dios nos ha dado. Esa abundancia que hace que nuestra copa esté rebosando y ser el cambio que esperamos ver en nuestro entorno. Y de ahí, pues en nuestra generosidad, compartirlo. Y luego, si somos muy abundantes, muy prósperos, como decíamos esta mañana, tomamos un avión y nos vamos de misioneros a donde Dios nos lleve. Pero esto es parte justamente de mantener viva esta esperanza en Cristo Jesús. Dice, como decíamos, es justamente aquello quienes nos da la fuerza, porque todo lo que se escribió en días anteriores fue escrito para nuestra instrucción. Ponerlo en práctica, mi hijo. No solo repetirlo como loro. Que por la perseverancia y por el estímulo de la palabra de las Escrituras, podríamos tener este tipo de esperanza. Si no supiéramos que el final es un final victorioso, pues ni modo.
pero lo sabemos. ¿Cómo nos alimentamos en esta batalla? En la palabra. Y obviamente somos estimulados en la palabra y somos instruidos en la palabra y perseveramos en Cristo cuando de esta forma experimentamos su gracia y su cuidado, siendo enanos redimidos, conscientes de dónde Dios nos ha sacado. Amén. Vamos a orar. Padre, ministra la vida de tus hijos, derrama tu gracia y tu presencia, cubre sus vidas y ayúdalos y ayúdanos a cada uno de nosotros a poder recuperar esta esperanza, para poder perseverar hasta el final, para poder responder a esta pregunta: ¿cómo puedo esperar? ¿Cómo puedo seguir esperando? Padre, ¿cómo puedo seguir perseverando? Señor, sé que hoy tú me has dado la respuesta. Te doy gracias, te pido que sigas ministrando mi corazón, mi vida, mi familia, mi entorno, y que pueda ser instrumento en tus manos para que otras personas puedan llegar a conocerte. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Ya ponemos de pie y decirle al Señor: en lo secreto contigo quiero estar, quiero tener intimidad con tu verdad. En lo secreto, allí en tu altar, puedes abrir mi corazón y trabajar. Restaura mi interior con tus manos de amor. Solo busco ser más como tú. En mi habitación, en la multitud te adoro. En lo secreto te adoro. En mi habitación, en la multitud te brindo. Solo tú eres digno. En lo secreto, contigo quiero estar. Quiero tener intimidad con tu verdad. En lo secreto, allí en tu altar,
Señor, que en esta semana, en lo privado, tú puedas seguir trabajando en nuestro corazón, para que en todo lo que hagamos te glorifiquemos a ti. Por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta semana, que nos dé